¿Existe el purgatorio? ¿En verdad existe un lugar entre la tierra y el cielo en donde van las almas de aquellos que van a ser purificados para entrar a la presencia de Dios? ¿Qué tal? Mi nombre es Armando Molano y vamos a entrar en este tema que es el purgatorio. Eh, un saludo para todas las personas que nos están mirando y para todos los que ya nos empiezan a seguir. El purgatorio, eh, según el contexto católico, es un lugar, es un espacio en donde las almas que no son completamente limpias para entrar a la presencia de Dios tienen que llegar a ese lugar y de esa manera poder ser puros, poder ser limpios y entrar en la presencia del Señor. Usan escrituras como una escritura que dice que la iglesia es santa, perfecta y pura, es como una esposa limpia para su esposo. Entonces, de ahí se sostienen para decir que las personas tienen que ser limpias de una manera, o en algún lugar más bien, en donde, pues bueno, tienen que pasar estrictamente por ese lugar y ya de esa manera poder ser aceptos a la presencia del Señor. Pero vamos a mirar un poco más a fondo este contexto. Yo creo también que lo vamos a dividir en dos partes porque realmente sí es un poquito largo este tema. Y ahorita nos vamos a enfocar estrictamente al tema del purgatorio en el sentido espiritual, en el sentido de purificación, no del lugar, porque ciertamente si hablamos del lugar, sí hay un lugar que, bueno, para los judíos lo llamaban Seol, para los griegos lo llamaban Hades, en términos de los latinos también se le llama infierno, Señor Jesucristo lo llamó Gehenna, lago de fuego. Ese lugar no lo vamos a estudiar en esta ocasión, lo dejaremos para una segunda parte. Ahorita nos vamos a enfocar a lo que es el purgatorio en el sentido limpieza, en el sentido espiritualidad. Bueno, acerca de la posición católica, porque es ahí en donde nace este concepto de purgatorio, nace en un seno católico, nace estrictamente en una posición católica. Y déjeme decirle que la posición católica explica lo del purgatorio como una comprensión de la fe, ¿si me explico? O sea, ellos dicen, es que el purgatorio lo tienes que entender por fe. O sea, cuando nos dicen que lo tenemos que entender por fe, nos están diciendo no tengo pruebas, no tengo fundamentos, no tengo ninguna posición legal que avale lo que estoy diciendo. Y bueno, ya de antemano todos sabemos que esta institución se vale de una palabra mágica que ellos llaman dogmas. ¿Qué es un dogma? Es una aseveración, es una ley en su boca que se tiene que creer porque ellos lo dicen. Imagínense, o sea, en pleno siglo XXI, pues ya no estamos para que nos den a tole con el dedo, ya no estamos para creernos en falacias. Vamos a estudiar. Yo le invito a estudiar, yo le invito a que usted habla su Biblia, usted recurra, perdón, a diccionarios, recurra a la historia, recurra a la arqueología y usted personalmente compruebe si estos dogmas pues merecen una atribución fidedigna o no son más que falacias. Ese es el primer punto de la Iglesia Católica, que entender el purgatorio es una cuestión de fe, es una cuestión de comprensión de fe. Bueno, ahora el siguiente punto. Eh, esta situación, hermanos, del purgatorio, mm, pues yo le llamaría más bien como una ley de religiosidad, que con unos conceptos y unas ideas totalmente ridículas y muy fuera de lógica y muy fuera de leyes tanto físicas como espirituales, y es que muy recurrentes a torcer las escrituras, muy recurrentes a torcer la palabra de Dios. Y esto lo digo para todos aquellos
es disque estudiosos, disque teólogos, ya sea dentro o fuera de la institución católica, y perdón que sea un poco directo en esto, pero es que de verdad sí, sí hay un fervor, sí hay un ardor en el alma cuando se da uno cuenta de la manera tan, ¿cómo se puede decir?, tan descarada de romper las escrituras. Para todos aquellos que realmente con un corazón honesto sí llegan a creer en esta situación del purgatorio, pues lo que comenté hace un rato, yo le invito a estudiar, yo le invito a orar también, a preguntarle al Dios de la gloria si esto es verdad. Y aún así, yo también a ti te digo, si tú eres uno de aquellos que enseñan con, con, con mentiras que el purgatorio es real, yo también te invito a que ores, a que estudies y que, pues bueno, al final, este es un peso que no te estás echando ni siquiera con la humanidad, te estás echando con Dios, con el Rey de la verdad. Y tú bien sabes que no estás en la verdad. Ahora, entrando un poco más en contexto, porque van a decir, ah, yo pura palabrería, no, vamos a entrar al contexto. La escritura que, bueno, porque de repente dicen, el purgatorio sí está fundamentado en las escrituras. Y la escritura que más fuertemente usan es una escritura que está en un libro de la Biblia, pero vamos a decirlo así, de la Biblia católica, dentro de esos libros que se le llaman espurios, que se le llaman deuterocanónicos, que no entraron en el canon judío, que no son considerados como revelación de Dios. Son algunos libros que usa la Iglesia Católica precisamente para solventar algunas enseñanzas, algunas prácticas que están fuera del contexto judío o fuera de la voluntad de Dios. Este libro es segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 44 al 46, en donde nos habla acerca de un judío que bueno, que está peleando, dice la escritura, está peleando por su pueblo, está conquistando otros pueblos, porque eso era la salvación para los judíos, para los macabeos. Bueno, le explico un poco el contexto. Están ahí peleando, entonces en una de tantas peleas ya van conquistando, y en una de esas, pues bueno, ya en una de las últimas peleas se dan cuenta que han perdido pues un número considerable de soldados. Entonces, pues bueno, este hombre, este judío, si mal no recuerdo, creo se llama Judas, con un corazón ferviente en su creencia, en su fe hacia Yahvé, pues dice, vamos a darle una sepultura conforme a la ley, conforme a lo que agrada a Dios. Y entonces dice que cuando están ellos ya para dar no cristiana sepultura, no vamos a decir así, pero sí una sepultura conforme a la usanza judía, descubren que han tomado ídolos de los pueblos, que han tomado anatema. Y entonces este judío dice, ah, pues con razón, cayeron en la batalla porque desobedecieron a Dios, porque tomaron de las cosas que no eran lícitas tomar. Entonces, aún y con eso dice, bueno, pues entonces como tomaron así, como tomaron cosas que no son lícitas, probablemente dice, pues bueno, esto es un castigo de Dios, un castigo hacia sus propias personas, y es por eso que cayeron en batalla. Entonces, este libro nos está diciendo que este varón, este judío, cuando ya hace la sepultura, y era un ferviente creyente de la resurrección, les dice, pues bueno, vamos a hacer alguna oración, alguna súplica, pues para que estos varones, estos nuestros hermanos, también tengan la posibilidad de la resurrección al otro tiempo, al otro siglo. Eso es lo que nos está diciendo Macabeos, esto es lo que dice en el capítulo 44 al 46, y el 46 remata que bueno, que por ser eh, un pensamiento bueno, y es bueno el orar por los difuntos. Ahora, déjeme decirle que esto es lo que dice el contexto judío. Esto es lo que dice, perdón, el libro de Macabeos.
Yo no encuentro ahí, no encuentro acerca de un lugar de purificación. No lo hay. O sea, eso es lo que dice Macabeos. Ahora, pero déjenme decirle que no solamente en esa escritura, sino en todo el segundo libro de Macabeos, esta escritura es una forma tan deshonestamente religiosa. Está escrito en una forma deshonestamente religiosa. Dicen por ahí, decimos aquí en México, como que le echaron mucha crema a sus tacos, como porque ay, este varón, este Judas, prácticamente lo hicieron un héroe nacional, un poco más exalzado que Moisés. O sea, para los judíos, Moisés es el máximo representante de la nación. No solamente si son estrictamente creyentes judaicos o no, sino que ya como nación es un héroe nacional, Moisés. Entonces, Macabeos, lo que está haciendo Macabeos, el libro de Macabeos es exalzar o exaltar en demasía a este judío o a este grupo de Macabeos. Obviamente, por esas razones, el libro de Macabeos no entró en el canon judío. Y dicen por ahí el sistema católico, es que los protestantes, eso cuando hicieron las Biblias protestantes, deliberadamente no quisieron meter al libro de los macabeos. No es verdad, que no le engañen. Eso no tiene nada que ver con ninguna congregación protestante. Eso tiene que ver desde el canon judío. Desde ahí ellos dijeron, no entra. O sea, ¿cómo? O sea, vamos a exaltar a alguien más que Moisés. Eso no es posible. Eso no es de Dios, pues, para pocas palabras. Eso no es de Dios. Entonces, ahí tenemos dos puntos. Uno, el libro de los Macabeos no es de inspiración divina. No tiene autoridad divina, no tiene autoridad religiosa, vaya. Segundo, sí, aunque la tuviera, no está hablando de ningún lugar de purificación. Yo te invito a que lo leas. Si tú eres católico, me imagino que tienes una Biblia que contiene estos libros deuterocanónicos. Búscate ahí el segundo libro de Macabeos y léelo todo, si es que lo puedes leer, porque está pesado en sentido de que está bien salamero, en sentido de que está bien endulzado, en sentido de que está bien adulterado, pues, pero si tienes el aguante de leerlo, léelo. Yo sí lo hice y bueno, tuve el aguante, gracias a Dios. ¿Para qué? No por otra cosa, para poder explicarte esto. Bueno, ahora y ahí te vas a dar cuenta si realmente habla de un lugar de purificación. No lo habla, no lo hay. Ahora, pues bueno, dicen todavía que no solamente en el libro de Macabeos, quienes defienden la postura de un lugar de purificación, bueno, también usan otra escritura como Corintios, como Mateo, por ejemplo, que sí ya son en la Biblia eh, pues fundamentada. Pero perdón, me brinqué un puntito. Otra situación a ver acerca del libro de Macabeos es que el libro de Macabeos, también si lo lees y pones atención, está hablando de una creencia personal, no de una creencia eh, generalizada de la nación o de que Dios mande, sino que está hablando de una creencia personal. Dice que esta era la creencia que tenía vamos a llamarlo líder, héroe de los macabeos, era su creencia de él, era su posición de él, era su punto de vista personal de él. Y te lo digo ¿por qué? Porque en la Biblia vas a encontrar puntos de vista personales pues de cada persona, válgase la redundancia, o de algunas personas, en donde no, no precisamente fuera verdad. Por ejemplo, hablando de David, la Biblia habla de David que en alguna ocasión él cometió pecado y él creyó que estaba bien. Ahora, porque David creyó que estaba bien cuando cometió pecado, ¿eso es verdad? No lo es. O Salomón, ¿no? Que también después dice que sucumbió al deseo de sus tantas esposas que tuvo y empezó a ser idólatra. Ahora, entonces también nosotros vamos a hacer eso. Claro que no, o sea, tenemos que tener una inteligencia emocional y una inteligencia de discernimiento para entender lo que es palabra de Dios
y lo que es puntos de vista personales que fueron plasmados en la Biblia. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces ya llevamos 3 puntos. El primer punto, Macabeos no entra como libro de autoridad. Segundo punto, está súper ensalzado. Y tercer punto, está hablando de un punto de vista personal. Entonces, o sea, vamos a tomar algo como un punto de vista personal, algo que no es verdad y algo que está súper adulterado, como para crearnos ahí una doctrina de verdad, una doctrina que nos lleve a la salvación. Pues yo creo que no, no. Esto te lo dejo ahí de que lo pienses, que lo medites un poquito. Entrando ahora sí. Corintios, lo busco. Corintios, capítulo 3. Sí, era 3, ¿verdad, hermano? Ok. Donde dicen que aquí también está hablando acerca del purgatorio. Primer libro de los Corintios en el capítulo 3 y en el versículo 13. ¿Sí es ese, hermano, Gil? Ok, sí es. Dice, se lo leo literalmente. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Te la vuelvo a leer la escritura. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y dicen los que creen en esta situación del purgatorio, ahí está. ¿En dónde está lo del purgatorio aquí? Yo no lo veo. Dicen ellos, es que va a ir, habla de fuego, que el fuego va a probar nuestras obras. Pues sí, sí, sí dice eso. Dice, y si nuestras obras están mal, van a quemar esas obras y vamos a pasar ya, vamos a ser purificados para entrar al reino. Sí, también dice eso, pero no habla de un lugar. Y ahora no están tomando en cuenta todo el contexto. Mire, el contexto empieza desde el versículo 9. Te voy a leer desde el versículo 9 y tú me vas a decir si habla ahí de un purgatorio o de qué está hablando ahí. Dice desde el versículo 9. Pablo hablándole a los Corintios le dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quién está hablando? Pablo a los Corintios. Nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Quiénes son los colaboradores de Dios? Pablo y los demás apóstoles, discípulos y maestros que están llevando la palabra de Dios. ¿Ok? Dice, y vosotros, a quienes se les enseña, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice Pablo, como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, Pablo ahí habla como un albañil, ¿no? Él lo dice un perito arquitecto, puso el fundamento, puso las bases, pues, dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. O sea, Pablo puso el fundamento, Pablo puso las bases, Pablo puso los cimientos y ya cada quien va a empezar a sobre edificar. Ok, dice, yo pongo el fundamento y sé que es real y sé que es fuerte y sé que es preciso y sé que es inmovible. Dice, pero como tú vas a edificar, ese es tu problema, tú vas a ver cómo sobre edificas. Ok. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y sabes cuál es ese fundamento? Dice aquí, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. Él es el fundamento. Él es la base. Él es el cimiento. ¿Cómo vas a sobreedificar tú? Fíjate cómo vas a sobreedificar. El fundamento Pablo nos lo dio y es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificaré. Y si sobre este fundamento alguno edificare
oro. Ojo con esto, ¿eh? Yo creo que sí me entiendes. Y si sobre el fundamento de Cristo alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Aquí ya está el versículo 13. Si alguno edificare sobre este fundamento, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pero ¿sabes quién es el fuego que probará esa obra? Dice Malaquías que el fuego que va a probar la obra de cada uno es Dios mismo. O sea, Dios mismo es nuestra purificación. Tú ya tienes el fundamento. Iglesia Católica, a ti te lo digo, tú tienes el fundamento que es Cristo. ¿Qué estás edificando sobre ese fundamento? ¿Estás edificando oro, plata y piedras preciosas? ¡Qué bueno! Eso va a ser tu gloria. Pero si estás edificando madera, heno, hojarasca, eso se va a quemar. Eso será quemado por el fuego purificador. Y el fuego purificador no está en un lugar de ubicación, en algún lugar. No, el fuego purificador es Dios mismo. Él va a quemar o Él va a pulir lo que tú seas. Si eres oro, te hará reluciente. Si eres plata, dice, pues también te hará reluciente. Si es una piedra preciosa, hombre, brillarás. Pero si eres heno, si eres hojarasca, si eres madera, serás quemado. Esto es lo que nos está diciendo Corintios. Esto es lo que nos está diciendo Pablo en esta escritura. Y no acaba ahí, porque dice en versículo 16, ¿no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ti? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahí está. Entonces, Corintios 3, del 13 al 15, habla sobre nuestra vida y sobre cómo estamos llevando el conocimiento que Dios nos dio. No habla sobre un purgatorio, no habla sobre un fuego real en un lugar inexistente que nos va a purgar de nuestras obras buenas o malas, no habla sobre eso. El que nos va a limpiar de nuestras obras es Dios mismo. Bueno, ahora, otra escritura que se toma para avalar la creencia del purgatorio la encontramos en Mateo, en el capítulo 12. Déjame te la busco. Mateo 12, en el versículo 32. Dice de esta manera: a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y aquí la astucia que quien defiende la posición del purgatorio, la astucia, dice, ya ven, como hay un siglo, este siglo presente, y como hay un siglo venidero, es decir, otro lugar en donde tampoco va a ser perdonado, dice, entonces sí hay pecados que trascienden de aquí hasta el otro lugar en que pueden ser perdonados a través de un purgatorio. Mucha paja, mucha palabrería para poder fundamentar una doctrina que no existe. Y otra vez, aquí el escritor de Mateo no está ni siquiera dando un indicio de que exista un lugar. Simple y sencillamente está hablando de un pecado, porque si leemos el contexto de Mateo, a Jesucristo lo están culpando de tener un espíritu demoníaco por el cual él puede hacer
los milagros que estaba realizando. Y Jesús les dice, no se equivoquen, no blasfemen contra el Espíritu. O sea, cualquier pecado puede ser perdonado, menos la blasfemia o hablar mal o hablar equivocadamente o hablar algo que no es verdad en contra de Dios. Eso es lo que no va a poder ser perdonado ni aquí ni en el siglo venidero. Es decir, Dios tiene misericordia y eso, bueno, eso es otro estudio, la misericordia de Dios. Si bien Dios tiene leyes para salvación, también hay misericordia de salvación. Eso lo veremos en otro estudio. Y eso es a lo que Jesucristo se refería, que no va a tener perdón ni por la ley ni por la misericordia. Eso es a lo que se refería. Y tiene un estudio bien fundamentado. Si tú nos sigues, ese estudio también te lo haremos llegar a través de esta página, a través de este medio. Entonces, una vez más, Mateo 12:32 no está hablando de ningún lugar de purificación o purgatorio. Más sin embargo, déjame decirte algo para que te quede bien claro la palabra del Señor acerca de esta situación. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, te voy a leer el versículo 23. Dice de esta manera, perdón, desde el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿A qué te suena esto? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Lo que está diciendo es claro, mueren, el ser humano muere y después de esto no habla de un proceso intermediario, no habla sobre que después va a suceder esto, va a ser un lugar de purificación, no, dice, y después de esto, después de la muerte, el juicio. Yo así lo entiendo. Y después de esto, el juicio. Bueno, en donde ya el ser humano pues va a afrontar pues las consecuencias de sus pecados, de su vida, de su incredulidad, de su falta de fe, qué sé yo, o va a gozar de que pues tuvo salvación a través de su fe o a través de sus obras, si es que alguno cree en las obras también de salvación, como los judíos. Pues bueno, eso ya se lo dejaremos a Dios, porque el juicio es de Dios, ese juicio es de Dios. Pero el punto aquí es que no está hablando de que y después vas a pasar un tiempo en purificación o vas a pasar a un lugar en donde pues te van a dar tus nalgaditas, tus cocos, para que aprendas. No habla de nada de eso. Está hablando directamente la muerte y después de esto el juicio. Y bueno, esto también es una escritura que usan mucho personas que no creen en el purgatorio. Y bueno, o sea, prácticamente este versículo se defiende solo, o más bien nos defiende solo, solo nos defiende en contra de toda esa creencia. Pero déjame decirte, o déjame llevarte el contexto de Hebreos para que quede más claro. Y el contexto es desde el versículo 20, bueno, más bien todo el versículo 9 nos habla a través de que Jesucristo es el nuevo sacrificio. Nos habla de un sacrificio que nos limpia de todo pecado, que nos purifica. Y mira, bueno, te lo voy rápidamente, lo voy a leer rápidamente desde el versículo 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, hablando de Moisés y en el tabernáculo, dice, y casi todo, aquí viene la palabra que quiero que entiendas, y casi todo es purificado, de purificar, de purgar, pues porque la palabra purgatorio, déjame decirte, la palabra purgatorio viene del latín purgatorio, que significa el que purifica, o de purgatorios, que se divide en purus y en agere. Y purus significa puro o limpio, y agere significa hacer o conducir. Entonces, etimológicamente, purgatorio significa el que nos purifica, lo que nos purifica, el que nos conduce a ser purificados. Eso significa purgatorio.
Entonces, ¿quién es nuestro purgatorio? ¿Quién es el que nos purifica? Bueno, aquí dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues, versículo 23, ahora sí, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Te lo vuelvo a leer. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, a través de lo que Dios le mandó a Moisés. Dice, con mejores sacrificios que estos, perdón, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces del principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre en el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera, ahora el versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le espere. Cristo es nuestra purificación, Cristo es nuestro purgatorio, en Él somos limpios, Él es nuestro fundamento. Lo que nosotros pongamos encima de Cristo es lo que va a ser purificado, pero otra vez por Cristo. Ahora, en la cruz del Calvario, hermano, Jesucristo dijo, consumado es. Y consumado es significa, ya pagué todo, es un término legal, no hay nada más que hacer. ¿Quieres ser purificado? No vas a ser purificado en un lugar de tormento, vas a ser purificado en la presencia de Dios. Vas a ser purificado por Cristo en tu vida. Cristo en tu vida te va a purificar. Te va a purificar de tus pensamientos, te va a purificar de tus conocimientos, te va a purificar de tus obras, te va a purificar de tus comportamientos, te va a purificar de tus vicios. Es Cristo el que nos purifica, no un lugar después de la muerte. Eso no existe, la Biblia no dice que exista. El que nos purifica es Jesucristo. Espero te haya sido de bendición este estudio. Pues nos vemos en el siguiente estudio. El Señor te bendiga.